Hoy creo que es sentir del Señor invertir el orden. Vamos a estar clamando por determinados momentos. No vamos a dejar la oración para el final. Yo sé que muchos estaban como que ¿cuándo va a empezar la predicación? Pues Dios también nos llama a orar y a no esperar como que el último momento a veces para decirle: Dios, esta es mi petición. Y para recordarnos que hay muchas cosas, muchas necesidades en la iglesia, pero no nos conocemos. Quizás muchos de ustedes no conocen los niños que tienen ahí en la tarjeta. Quizás lo conocemos los maestros de escuela dominical, o tal vez no a todos. Y hoy vamos a dedicarnos breve y rápidamente al libro de Esdras, un llamado al arrepentimiento de un pueblo. Esto hace parte de un estudio que hicimos de oraciones impactantes de la Biblia, pero como yo estoy tan impactada con el libro de Esdras, quise volverlo a traer a la iglesia. El libro de Esdras tiene dos propósitos fundamentales. El primer propósito era el cumplimiento de una promesa, la promesa de retorno del pueblo de Israel a su territorio, al territorio que Dios les había dado y que habían perdido por causa del pecado. Y la segunda promesa es el restablecimiento del culto, entendido culto como servicio al Señor, y colocado, dirigido desde la ley de Moisés y los mandamientos del Señor. Entonces el libro de Esdras nos plantea 3 etapas de retorno. Israel había sido deportado a Asiria y Judá había sido deportada a Babilonia. Pero cuando Judá es deportada, el reino del sur, hay una promesa a través del profeta Jeremías: sí van a retornar, pero tienen que ir a prosperar allá. Es que a veces creemos que no me va a sobrevenir ningún desafío, ningún problema, porque es que yo soy de Dios. Pero a veces Dios dice: tienes que ir a prosperar allá. Y ellos tuvieron que ir a prosperar al exilio. Cuando el rey Ciro sube al trono, entonces dice: vamos a retornar. Y entonces se dan 3 etapas de retorno. Una con Zorobabel, que lidera el retorno para la construcción del templo. Una segunda etapa con Esdras, que lidera el retorno para el restablecimiento del culto. Y una tercera etapa con Nehemías, que no es este caso, pero que el retorno tiene como propósito levantar los muros de Jerusalén. Luego de esto podemos destacar varias situaciones en el libro. Andrés, primero, Ciro decreta. Ciro era un rey persa, había caído el imperio babilónico, había caído el imperio medo, ahora estaban los persas en el poder. Entonces Ciro dice: retornen, pero no van a retornar con las manos vacías. Y es que Dios es un Dios de provisiones, pero a veces no son las provisiones que nosotros esperamos. Vayan, y ahí está todo lo que Nabucodonosor trajo del pueblo de Judá. Llévenselo los sacerdotes, llévense los levitas. Y el pueblo retorna junto con Zorobabel hacia la tierra de Judá, hacia Jerusalén, específicamente a la capital. Y comienzan un proceso de reedificar el templo. Vámonos al libro de Esdras, capítulo 3, verso 10. Mira lo que dice. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según las ordenanzas de David, rey de Israel. Esto no tiene que ser extraño, ustedes ya lo estudiaron. Cantando y alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Cimientos, ojo. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Y en esta primera etapa, 2 años después de haber llegado,
echan los cimientos. El pueblo no estaba viendo la casa, no estaba viendo el templo. El pueblo estaba actuando en fe de que Dios sí iba a hacer una restauración. Y dicen que muchos de esos sacerdotes que habían visto el primer templo, personas muy ancianas, lloraban de gozo de ver cómo Dios podía restaurar la casa. Luego dice que se presentan los obstáculos porque los samaritanos se ofrecieron, pero con doble intención, a ser partícipes de la obra. Zorobabel se mantuvo en el propósito de Dios. No, Dios nos mandó a nosotros. Y es que hay obras que Dios te va a mandar a hacer a ti, no al vecino, ni al de atrás, ni al de al frente. Es a ti. No te puedes evadir de las responsabilidades que Dios te ha asignado. Y Zorobabel lo tenía claro. Esto genera todo un proceso de retraso en la construcción de aproximadamente 16 años. El libro de Esdras no está en orden cronológico, ¿ya? Toca aspectos y los vamos referenciando por medio de los reyes que menciona. Y luego envían una carta al rey Asuero, recordándole el pasado del pueblo. Tremendo, porque es que muchas veces cuando Dios comienza a levantarte, muchas personas van a decir, ay, que tú no sabes lo que él hizo. Tú no sabes quién era ese muchacho o quién era esa muchacha. Pero en este caso, Dios es tan maravilloso que a Zorobabel no le importa. Él se detiene temporalmente, pero después, bajo profecía del profeta Zacarías y del profeta Ageo, retoman la construcción. Y Dios es tan grande que cuando Tanai, gobernador, envía la carta a Darío, rey de Persia, sencillamente comienza, él no se queda con esa versión. Es que hay mucha gente que le gusta quedarse con la versión que le dan. Hay otros que dicen, espérate, yo mejor lo conozco, yo mejor la conozco. Tú verás con qué referencia te quedas. Pero tenemos que acostumbrarnos como pueblo de Dios a no conocer a las personas por referencia, sino por interacción. Para poder conocer a las verdaderas personas, porque no podemos sesgarnos con los demás. Entonces Darío dijo, no, espérate, revisemos. Y encontraron por allá en un palacio que no era la capital, los documentos donde Ciro había dicho, vayan, aquí hay tesoro y deben dar de los impuestos. ¿Y qué le dice Darío? No, que sigan. Y dale, aquí mando yo esto, y dales de los tributos. Ahí dice un término que significa básicamente impuestos. También para que continúe. Y esto te lo estoy diciendo para que te alientes, para que sigas adelante. Y es que a veces las cosas parecen más difíciles de la cuenta. Pero Dios siempre va a mandar algo, va a mandar a alguien que te va a decir, adelante, ¿cuál es el miedo? Yo estoy contigo. Y se van a levantar muchos. Pero si Dios está a tu favor, ¿quién contra ti? ¿Cuántas veces lo hemos cantado? ¿Cuántas veces lo hemos declarado? Muchísimas, a través de muchas canciones que tenemos aquí en la iglesia. Entonces la casa fue terminada. Y cuando la casa es terminada, hay algo impactante. Esdras decide venir hacia Jerusalén. Pero él tenía un propósito en el corazón. Esdras todavía no había llegado. Y se va con un montonero de gente. Y ese montonero de gente eran sacerdotes, eran levitas, eran personas que estaban dispuestos a servirle al Señor. Pero cuando Esdras llega, le dan una noticia. Una noticia que lo lleva a hacer esta oración. Y es la parte más conmovedora de este libro. Bueno, la que les leí y esta. Son asombrosas. Dice Esdras 9:14. Comienza con una pregunta. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara realmente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado.
como en este día. Henos aquí delante de ti, en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Y mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Lloraba el pueblo amargamente. Esdras no estaba cometiendo ese pecado, pero Esdras se puso como líder que era en el lugar que debía estar. Si el pueblo peca, también estoy pecando yo. Y fue y dice que lloraba con amargura, hasta tal punto que una multitud se le junta. Y yo no sé por qué a veces excluimos a nuestros niños del templo, de venir. Qué pena papá, qué pena mamá, pero yo eso nunca me ha cabido en la cabeza, que yo venga al templo y mis hijos y mis hijas no vengan, a menos que estén enfermas. Y ahí dice que una multitud de hombres, mujeres y niños fueron a humillarse delante de Dios a orar con amargura por el pecado. Porque es que cuando el pueblo peca, 1, 2, 3, no es conmigo. Pero si la Biblia dice que somos iglesia, que viene de la palabra eclesia, que significa congregación, entonces somos todos. Entonces somos todos. Y hay que aprender a amarnos tanto que podamos pedir perdón los unos por los otros. Pero también eso nos debe aprender a vivir en respeto y en amor los unos para con los otros. Esdras se humilla, llega delante de la presencia de Dios, y por eso hoy comenzamos a orar por los niños. Porque es que aquí en este momento hasta los niños llegaron a la presencia del Señor. Hasta los niños. Vean, aunque esté saltando y molestando, no está molestando. Este es su lugar, esta es su casa. Tanto como es la suya y la mía. Esta es la casa de nuestros niños también. Y yo lo aprendí de 2 familias que fueron un ejemplo para mí en esto. La familia de mi hermana Aida y la familia de mi hermana Ceci. Aquí nunca llegaron sin sus argollas. Nunca. Aunque fuera con el pan en el bolsillo en la escuela dominical. Pero siempre estaban con sus niños. Y ellos no nacieron grandes, no nacieron quietos, pero aquí estaban. Y esto nos lleva como iglesia a pensarnos como una unidad, como un todo. Sigue la siguiente presentación. Ahora, ¿cómo me presento entonces delante de Dios? Hay 2. En el libro de Esdras nos presenta 2 formas. En adoración, lo que estábamos haciendo, y parece que Dios, cuando Dios toma el control tremendamente. Cuando Luis comenzó, dice, es momento de orar, no espere que comience el tiempo de oración. Yo decía, Señor, tú eres perfecto. Estaba y me subía y lloraba con él. Pero hay un momento en adoración donde usted también ora, donde usted también intercede, donde usted también hace guerra espiritual. Por algo Dios le permitió a David instituir cantores, músicos y salmistas dentro del servicio de la obra del Señor. Porque es que también es una forma de llegar a la presencia de Dios y hacer batalla espiritual. Cuando nosotros miramos este ejemplo de exaltación con el grupo que con Zorobabel echa los cimientos y lloran, y dice la Biblia que la bulla, el griterío se oía de lejos. Caramba, yo creo que se oía más que el partido de fútbol cuando ustedes gritan el gol. ¿Ya? Me lleva a pensar en qué, en cuáles son mis inversiones en el Señor, mis inversiones de tiempo, mis inversiones económicas, mis inversiones ministeriales. Como predicador yo tengo que apoyar a otros predicadores, por lo menos comprar los libros, yo me compro mis libros. Algún día escribo alguno y de pronto alguien me lo compra, ¿ya? Pero la idea es apoyar. ¿Cuáles son mis inversiones en mi tiempo delante de la presencia del Señor? ¿En qué invierto mi tiempo delante de la presencia de Dios? ¿Cuáles son mis prioridades económicas? Sí, tiene que ser la comida, pero honestamente a veces nos desviamos. Hay muchas páginas de venta ahora mismo
de cositas. Entonces, ojo, ¿cuáles son mis inversiones? ¿Sabes qué hizo ese pueblo? Ese pueblo se vino con todas sus pertenencias, abandonando todo, diciendo, me voy a dedicar a esa construcción, la voy a sacar adelante y voy a honrar a Dios allí. Hubo un desprenderse totalmente de todo lo que tenían en Babilonia, allá en Persia, para llegar al lugar al que Dios los había llamado. De cero, a empezar de cero. Y a veces cuesta. Y en el ejemplo de Esdras, una humillación absoluta, una identificación absoluta con el sentir de Dios hacia el pecado. ¿Y sabes cuál era el problema? Es que había una separación con Dios porque se estaban uniendo a personas del mundo. ¿Y sabes dónde Dios habla de que va a deportar al pueblo, a la descendencia de David? Cuando Salomón comienza a idolatrar los dioses de todas sus esposas. Ahí es donde Dios le dice, no soporto este pecado. Allí es donde hay un quiebre. Pero Dios en su misericordia lo sigue esperando hasta que dice, no puedo más. Y es ahí cuando Dios dice, marquen la diferencia. Y Esdras comprendía el corazón de Dios, que le decía, no pueden volver al mismo pecado. Y es lo que nos dice a nosotros, no podemos identificarnos con el pecado. El pecado no puede ser parte de la identidad de un hijo de Dios. Y que la mentirita blanca, eso no existe, mentira es mentira. ¿A qué me lleva eso? A humillarme delante del Señor y a reconocer qué es lo que soy delante de Dios como persona, pero también como iglesia. Y usted puede decir, es que a veces ser líder cuesta mucho. No, yo no soy líder en la iglesia, pero usted es líder en su casa, en su trabajo, usted es líder en su escuela, en su universidad. Usted es líder donde quiera que va porque usted es diferente. Asúmalo. En su casa, en su familia, usted es líder. Usted no puede ser el que más grita. Y puede surgir la pregunta, porque Esdras pudo haberlo dicho, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo estaba bien, escriba del rey, tenía posición. Y Esdras llega y en vez de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Va y se humilla y lo asume primero en oración. Y mire la respuesta que le da el pueblo, que cuando uno lo lee bajo ese contexto, los líderes le dijeron, levántate, porque esta es tu obligación. En el verso 4. Levántate porque esta es tu obligación. Es tu obligación hablarle a tu familia. Es tu obligación decirle a tus hijos. Es mi obligación decirle a mis hijas, eso no está bien. Es mi obligación decirle a mis hijas, la Biblia dice esto. No esperar a que Samuel se lo diga a Joy cuando le está dando clase. Es mi obligación. Es mi obligación doblar rodillas por mis hermanas, por mis primos, por mis tías, por mi familia. Es mi obligación poner límites como padre. Esa es obligación suya. Esa no es obligación del pastor. Que haya un acuerdo con el liderazgo y por ejemplo alguien me diga, señor, todos me dicen señor, parece que fuera profesora, señor, fulanita y sutanita se están portando mal. Vamos a poner un ejemplo que no ha pasado. Se están jalando los pelos todos los días en la casa y allá quieren ir a cantar a la iglesia. No ha pasado. ¿Ok? Hago la salvedad. Ya eso es un pacto entre los liderazgos que llevamos en la iglesia y las personas que tenemos cuando tienen sus padres aquí mismo. Nosotros hacemos también ese tipo de acompañamiento. Pero no es que la responsabilidad sea de Aida porque ella es la líder de escuela dominical. No es que la responsabilidad sea Juan Carlos porque él es el líder de jóvenes. Hay responsabilidades familiares. Ay, Señor, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Lo dice la Biblia. Capítulo 10, verso 4. Levántate. ¿Sí o no? Porque es tu obligación. Sencillo.
Levántate, es tu obligación. Hoy, ¿cuál es tu obligación, iglesia? No sé a qué te esté llamando Dios, pero Dios te está diciendo, levántate, es tu obligación. Mire, mi esposo es testigo de cuántas veces yo he llegado a la casa con tantas cosas que pasan y decir, ya no sé qué hacer con esta o cual situación, ministerialmente hablando. En última, ya la última frase que hemos optado es el precio del liderazgo. Tener que siempre estar afrontando un grito de júbilo, caramba, lo hizo más duro que Juan Carlos cuando empezaron. Mire, usted también le toca pagar un precio delante de la presencia del Señor. Yo no sé cuál es el precio al que Dios te está llamando a pagar, pero tienes que pagar el precio. Y uno de esos precios se paga en la presencia de Dios, como lo hizo Esdras. Primero se humilló por ese pueblo y después enfrentó la situación. Pero sin presencia no fue. Amén.